Buen día, distinguidas doctoras, invitados especiales, instituciones educativas que nos acompañan, comunidad en general. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un espacio dedicado a reconocer el trabajo, la trayectoria y la inspiración de quienes han abierto camino para que más mujeres y niñas puedan imaginarse, construirse y desarrollarse dentro del quehacer científico. Cada 11 de febrero recordamos que el acceso de las mujeres y las niñas a la ciencia es un asunto de justicia, de igualdad, de oportunidades y también de futuro. Visibilizar sus aportaciones nos permite reconocer que el conocimiento se construye con diversidad de miradas, experiencias y talentos. Al mismo tiempo, nos invita a derribar estereotipos, generar referentes cercanos y motivar vocaciones tempranas para que ninguna niña dude que puede ser investigadora, ingeniera, médica o científica en el área que decida. En nuestra facultad, creemos firmemente en la construcción de espacios donde la participación de las mujeres sea plena, segura y reconocida. Las actividades de hoy, en donde participan investigadoras, profesoras, técnicas académicas, ayudantes de profesor, pasantes, alumnas, buscan acercar la ciencia a las infancias y a las juventudes, pero también buscan fortalecer una cultura universitaria más incluyente y equitativa. Ahora escucharemos un mensaje de la doctora María del Coro Arizmendi Arriaga, directora de esta facultad. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este auditorio y a esta conmemoración del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Hemos armado el día de hoy un programa para que ustedes vean a científicas de diferentes áreas y nos platiquen un poquito de cuál es su labor en la ciencia, para que vean, como dijeron, que todas las niñas que quieran dedicarse a la ciencia lo pueden hacer igual que los niños, porque al final somos iguales en esta vida. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por esperar y aquí estamos listos para comenzar. Bienvenidos a la FES Iztacala. Por mi raza hablará el Espíritu. Agradecemos sus palabras, doctora María del Coro Arizmendi Arriaga. A continuación, se llevará a cabo la representación de la doctora Margarita Chorney Salazar, la primera mujer en obtener el título de cirujana dentista en México, cuyo legado marcó el inicio de nuevas oportunidades para las mujeres en el ámbito científico. Demos la bienvenida a la representación. Pero realmente no fue tan fácil. Yo nací en 1864, es decir, en el siglo XIX. Mi padre era un dentista. Claro, primero fue orfebre, es decir, trabajaba con la joyería. Y de esos pequeños trabajos tan minuciosos para pasar a ser dentista y manejar todo lo que tenía que ver con la dentadura. Mi padre y mi hermano comenzaron a trabajar en ese oficio, pero a mí me llamaba la atención. ¿Una mujer? No, una mujer no puede estudiar. Una mujer no puede dedicarse a eso. Sería inconcebible, sería romper con todo, sería tratada como una mala persona por querer romper con la... Muchas gracias. Por querer romper con la tradición de que las mujeres eran las cuidadoras de toda la familia. Era imposible, era imposible. ¿Cómo se me ocurría pensar en eso? Pero aprendí. Si bien mis padres pudieron pagar una escuela,
la Escuela de las Vizcaínas. Ahí pude aprender química, matemáticas, física, por supuesto también algo de literatura, pero no podía estudiar nada más. También me enseñaban a bordar y a cocinar y me enseñaban todo lo que una buena ama de casa debería saber. Mi mamá se empeñaba en quererme enseñar a cocinar, pero ¡ay! Me costaba tanto trabajo. En cambio, mis hermanas sí lo hicieron. Mi hermana fue una gran pastelera y mi otra hermana era una excelente costurera, pero yo no podía contenerme. Empecé a estudiar y a trabajar con mi papá y mi hermano. Y ya en su propio consultorio aprendí mucho. Aprendí tanto que en un momento le dije a mi padre: quiero hacer el examen para ser dentista, para ser cirujano dentista. No, eso no es posible. Todo el mundo dijo que no, que una mujer no podía hacer eso. Así que en mi determinación, mi papá me vio tan entusiasmada que dijo que sí. Y eso era un avance tremendamente grande para las mujeres de mi época. Y por supuesto que estudié, y estudié, y estudié. Y les aseguro que sabía mucho más que muchos varones. Además, hablo 3 idiomas. ¿Parlez-vous français? Hablo español, francés e inglés. ¿Cuántos médicos, cirujanos, dentistas hablaban 3 idiomas? Porque muchos de los tratados de medicina que había en ese entonces no estaban en español, estaban en esos idiomas. Y aprendí esos idiomas para conocer más. Así que por fin, después de muchos problemas, de conseguir miles de cartas, porque saben que me pedían muchas cartas de recomendación de otros médicos dentistas, pero también cartas de buen comportamiento ciudadano, de no ser una falta de moral y de ser una buena cristiana. De todo me pidieron cartas. Y no solo eso, 100 pesos costó el examen. 100 pesos, toda una fortuna, pensando que cada extracción de diente costaba 1 peso. Así que imagínense cuánto tiempo me tardé para juntar todos los documentos y el dinero. Entonces, con todo ya listo, respiré profundo y fui al examen. Era enero de 1886. Siglo XIX. La primera mujer que se atrevió a acercarse a la ciencia de una manera profesional para tener un título profesional como cirujana dentista. Estaba hecha un mar de nervios, pero también muy emocionada. Y afuera de donde iba a hacer el examen estaba lleno de personas, de curiosos, porque claro, se había pasado de boca en boca la noticia. Una mujer va a hacer el examen, una mujer va a tomar las riendas de una profesión que solamente podían ejercerla los varones. Era toda una noticia. Así que estaba todo eso lleno, todos asomados por las ventanas. El jurado no fue tan amable, fueron muy duros conmigo y hacían preguntas muy difíciles, pero las contesté, no con soberbia, sino con la seguridad de esa preparación que había tenido. Claro, que el respaldo de mi padre y de mi hermano también fue muy importante. Y mi mamá, que al principio no quería y se le hacía eso algo tan difícil de creer, también en algún momento creyó en mí. Así que pensé que el apoyo en la familia también es muy importante. Aunque si no hubiera sido así, de todos modos me hubiera empeñado en lograrlo. Ya en el examen y con esas preguntas tan difíciles, se las contesté en español, en francés y en inglés. Todos se asombraron,
pensaron que cómo era posible que una mujer estuviera tan preparada, que seguramente sería un problema y que seguramente muchas otras quisieran seguirla. Y qué bueno que lo hicieron. Pero en ese momento era un escándalo. Era un escándalo pensar que fuera el inicio de una revolución de las mujeres. No podía decir eso. No podía hablar de eso. Yo solamente quería ejercer mi profesión y quería ayudar a los demás. Porque había momentos que podía cobrarles a los que tenían dinero, pero ¿y a los que no? Entonces ¿no merecerían ese cuidado? También trabajé con ellos. Terminé el examen, aprobada. Y todo fue una felicidad tremenda. Así que en febrero de ese mismo año recibí mi título como cirujana dentista. La primera mujer en México, y no solo en México, en Latinoamérica, que recibió un título de cirujano dentista. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan lo que ocurrió allí? ¡Wow! Obviamente fui una noticia en los periódicos. En muchos periódicos salió el gran evento. Una mujer que estaba haciendo un examen profesional. La primera mujer profesionista de América Latina. Y algunos otros cuestionaron que si eso se convertiría en una epidemia y que todos los hogares serían abandonados por las mujeres. Claro, que muchos no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Muchos otros también dijeron que eran unas manos más suaves para sacar dientes. Pero todo eso se conformó y se formó para abrir brecha. Para muchas de las que están aquí hayan tomado decisiones y para muchos de los que están ahí hayan visto una nueva forma de mirar a las mujeres. Porque todos podemos lograrlo y todos podemos descubrir de lo que somos capaces de lograr. Así que, ¿cómo ven, distinguidas invitadas? ¿Cómo ven, maestras, doctoras? Que la ciencia al alcance de todos nos hace abrir las expectativas de vida y nos hace vernos diferentes los unos a los otros. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo ven y qué piensan de esta apertura y cómo las mujeres en la ciencia hemos abierto el camino para nuevas generaciones, pero también para nuevos descubrimientos, para nuevas formas de trabajar, para nuevas formas de enseñanza, qué sé yo? ¿Ustedes creen que las científicas de hoy, esas que todavía estamos en los laboratorios o en los espacios de enseñanza, tienen más que ofrecer? Bueno, pues Margarita, gracias por recordarnos toda esa dificultad, que tuviste para llegar a ser una científica que rompió brecha. Y yo quiero contestar un poco, dar contexto también a nuestro público, que todas esas barreras que viviste se sustentaban en la noción científica de lo que era una mujer y particularmente su cuerpo. Y yo que estudio, una de mis líneas es las representaciones médicas del cuerpo de las mujeres, te puedo decir que el gran reto es desnaturalizar esos cuerpos. Porque esos cuerpos no solo son una materia biológica, son un material simbólico sobre el que históricamente se han construido referentes identitarios y también límites. Y entonces esos médicos del siglo XIX que estuvieron examinándote tenían en su cabeza una idea platónica de la
Grecia antigua. Mujer igual a útero, un órgano que por siglos definió a las mujeres y que incluso se pensaba que ese útero era un órgano errante, que cada 28 días a partir de la menarquia soltaba algunos gases que llegaban al cerebro y nos confundían. Por eso no podíamos estudiar, por eso las mujeres de esa época estaban vetadas, porque había una representación. Y si bien la ciencia tiene muchos avances, no podemos negar, y habla la antropóloga que también soy, que la ciencia es sobre todo una construcción cultural. Luego entonces también es reproductora de un tiempo, un espacio y un momento. Y los científicos de ese momento eran hombres de su tiempo, con esas ideas de las mujeres. El gran reto que tenemos es desbiologizar, es decir, que no siga cargando ese fantasma. Hoy pareciera que eso quedó en el pasado y no es así, porque cargamos con la idea de la mujer hormonal. Buenos días, les quiero, creo que una cosa que pasamos por hacer es presentar a las presentes. Margarita Chornés, nuestra maestra de teatro en la FES Iztacala, nos hizo una gran representación de esta primera odontóloga en aparecer en México y en Latinoamérica en 1886, hace muchísimos años, y que logró tener un título de cirujano dentista, antes incluso de la primera médico que se conoce, Matilde Montoya, que fue un año después. Les quiero presentar a las aquí sentadas, la doctora Betsy Flores Atilano. Ella es doctora y licenciada en enfermería, antes que doctora en educación, y es nuestra jefa de la carrera de enfermería de la FES Iztacala. Buenos días. Seguido está la doctora Cecilia Barrera. Ella es odontóloga, como Margarita. Ella es licenciada en cirujano dentista y después hizo su maestría y su doctorado y se dedica, bueno, ahorita por mi culpa es jefa de la carrera de cirujano dentista, pero ella estudia materiales dentales para mejorar esas cosas que nos ponen en la boca para que estemos mejor de nuestra salud bucal. Bienvenida, Ceci. La doctora Patricia Clark, le quiero dar la bienvenida a esta su casa, la FES Iztacala, siempre ha sido su casa. Ella es una investigadora muy connotada en medicina, en epidemiología, nos ha dado varias conferencias en este auditorio, nos ha enseñado todo lo que ella hace. Ahora ella es subsecretaria de salud de este país y queremos que comparta con nosotros varias de estas cosas. Y trae un invitado ahí junto que ahora nos va a presentar. Invitada. Es Pancha. Ok. Bienvenida, Pati. La doctora Oliva López ya nos contó su punto de vista acerca de este primer tema. Ella es socióloga de carrera y después psicóloga y trabaja en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala en la psicología, en la carrera de psicología, y hace muchas cosas con los sentimientos y todas las cosas que están asociadas a esto. También está con nosotros trabajando en FESI por la Paz. Y creo que vamos bien con estos temas. Gracias, Oliva, por estar aquí. Y por último, ella es Daniela Remolina. Ella es estudiante de doctorado, casi doctora. Ya pasó su candidatura, es candidata a doctora. Estudió su maestría, su licenciatura en biología, la maestría en ciencias biológicas y pronto será doctora para el gusto de todos, más mío. Bueno, pues nada más para cerrar esta participación y que continúe nuestra charla. Doctoras, amigas, congéneres, compañeras de batalla, compañeros de batalla, porque somos un equipo, deberíamos ser un equipo de batalla. ¿Qué creen?
o qué expectativas creen que deberían existir para que niñas, mujeres y varones, todos pudiéramos avanzar en el tema de la ciencia? Es decir, cómo inmiscuirnos, cómo volverlo como algo cercano y que nos pueda convertir en esas personas que vamos a transformar los espacios. Desde el mínimo que pudiera ser nuestras casas, es más, desde el mínimo que pudiera ser nuestras mentes, nuestras casas, nuestros espacios sociales, nuestro lugar de trabajo, nuestra escuela, nuestro municipio y, ¿por qué no?, nuestro país. ¿Qué piensan ustedes de lo que podemos lograr? Y las dejo con esa pequeña pregunta. Pues a ver, contestémosle. Betsy, ¿qué opinas? Muy bien. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Margarita, qué pregunta tan interesante, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer hombres y mujeres desde que somos chicos? Pues eso depende de lo que a nosotros nos guste. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Tenemos que observar, para empezar, la ciencia siempre requiere de observación. Hay que observar el entorno. ¿Cuál es aquel fenómeno que nos llama la atención y que nos gustaría investigar un poco más acerca de él, pero también, ¿por qué no?, hacer modificaciones? Algo importante es que tenemos que pensar qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta. Aprovechar las oportunidades que tenemos. Ustedes están estudiando, ¿cierto? No todos los jóvenes, no todas las jovencitas de este país lamentablemente tienen esa oportunidad. Entonces, hay que aprovechar al máximo. El hecho de que nosotros nos encontremos con el apoyo de nuestra familia realizando estudios, eso nos tiene que impulsar. ¿Para qué? Para seguir, para profundizar en ellos. El conocimiento es maravilloso. Cada vez que nosotros indagamos con respecto a lo que nos gusta, es algo increíble. Y qué mejor que contribuir a este país para que lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me interesa, investigar y acercarme y acercar a la población a eso, pero por supuesto de una manera como debe de ser, utilizando el método científico. Ahora, algo muy importante es que a veces las personas en este país tienen diferentes ideas, por supuesto, y en el caso de las mujeres, a veces dicen, no, es que las mujeres no se pueden dedicar a la ciencia, las mujeres no se pueden dedicar, por ejemplo, a la ciencia, a todas las cuestiones tecnológicas, a la ingeniería, todo lo que tiene que ver con ingeniería, matemáticas, ciencias exactas. Y eso no es cierto. De igual manera, puede haber esa concepción con base, por ejemplo, a lo que los varones se pueden dedicar. En mi carrera, enfermería, es particularmente, de verdad, el 80%, 8 de cada 10 personas que se dedican a enfermería son mujeres y 2 son hombres. Y muchas veces los jóvenes dicen, no, pues es que si me dedico a enfermería, pues ¿qué van a decir de mí? No importa, aquí lo que interesa es lo que a ti te guste, lo que a ti te interese. No importa si las personas dicen que no te puedes dedicar a eso. Si te gusta, hay que trabajar por ello, porque no nada más es decir, ay, me gusta tal cosa, sí, a lo mejor algún día, sí, hay que soñar, pero encargarse y dedicarse con toda la convicción. Ya nos comentó Margarita su historia personal. Entonces, chicos, chicas, aquello que les guste, si les gusta la ciencia, tómenlo, estudien y de verdad dedíquense. Hay un largo camino por delante
y estoy segura que todos y todas tienen las capacidades y todo el talento para poder hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Betsy. Doctora Clark, ¿quiere decirnos qué retos ve? A ver, a mí me gustaría iniciar preguntándoles a ustedes si han pensado profundamente que todo, absolutamente todo, lleva ciencia atrás. Y es lo que a veces no pensamos. Ahorita estamos sentados en esta silla, tenemos esos muñequitos aquí, traje una calaca, y para que todo esto exista, tuvo que haber ciencia atrás de ello. Por eso la ciencia es tan importante en un país. Miren, yo estoy aquí, en este textil color azul ha habido investigación en fibras, ha habido investigación en textiles, ha habido investigación en colores. En la madera lo mismo. Para hacer esta silla tuvo que haber alguien de ergometría para decirnos cómo era anatómicamente, cómo nos podíamos sentar con comunidad. Y así, una por una, de todas las cosas que vemos y de las que estamos rodeadas, hubo pensamiento científico detrás de ella. Eso es lo importante. Y un país que tiene ciencia y genera ciencia crece como espuma. Por eso en México necesitamos que muchas mujeres de las que están sentadas ahorita se dediquen por favor a la ciencia. Y a la ciencia se llega y a la investigación simple y sencillamente con la curiosidad. Así se empieza. Que nunca se apague su curiosidad. La curiosidad de saber el porqué de las cosas. Uno se pregunta por qué esto, por qué el otro, por qué aquello, por qué lo de más allá. Y entonces con ese camino de preguntar y de curiosidades por el cual llegamos a la ciencia. Realmente la ciencia tampoco tiene ni género ni sexo. Por eso todas las mujeres podemos hacer ciencia, aunque en muchos tiempos en estas sociedades que han sido construidas de manera tal que siempre el hombre ha sido el predominante en todo, por suerte todo esto está ya bajándole al tono y entonces las mujeres tenemos la capacidad en este momento de hacer lo que tenemos ganas, de hacer realmente seguir nuestros sueños y realmente poder llegar a la ciencia. Yo nunca me imaginé en mi vida ser científica muy chiquita, pero cuando llegué a la preparatoria y después a la universidad, ahí en la universidad empecé a preguntarme muchas cosas, me daba curiosidad y tuve la buena suerte de tener un profesor que captó esa curiosidad mía y entonces me llevaba a contestar todas mis preguntas y así surgió mi orientación hacia la vida científica y hacia la investigación. Entonces también tenemos que encontrar siempre a quién preguntarle, quién nos va a llevar por ahí. Yo ya no sé, porque la verdad de las cosas, digamos que como dicen mis hijos, soy una mujer contemporánea, yo no sé si ustedes en alguna ocasión leyeron o todavía existen estas historietas de Walt Disney donde había un loquito que se llamaba Ciro Peraloca, ¿no? ¿Se acuerdan? Ciro Peraloca era como el científico que iba y venía, ¿no? Y entonces también es desde ahí tener ese nacimiento. Si leen esas historietas también pueden ver realmente cómo Ciro Peraloca iba llegando a descubrir aquellas cosas que tenía ganas. Entonces básicamente lo primero es que cuando les gusta la investigación y les gusta la ciencia, lo primero que tienen que pensar es que le hacen un beneficio a la sociedad, le hacen un beneficio al país y se hacen un beneficio a ustedes mismas. Entonces, yo creo que esa es la importancia de las mujeres en la ciencia. Además, bueno, no quiero sesgarme, decirle que las mujeres somos, pues en términos generales, más trabajadoras, también en términos generales somos más dedicadas, entonces arrastramos el lápiz y hacemos muchas cosas a veces, porque las mujeres hemos tenido, desafortunadamente, que trabajar el doble muchas veces para que se nos sea reconocido lo que hacemos. Pero también eso, y en esta universidad en donde nosotros estamos, que es maravillosa, pues también esto ya por suerte, ya va hacia atrás y hacia el pasado. Entonces yo las invito a todas, y invitar desde las niñas y a todo el mundo que está aquí, que realmente piensen seriamente en la importancia de la ciencia y la importancia que muchos de los que están aquí deben de tomar ese camino si realmente les gusta la ciencia. Gracias, Pati. Ceci. Gracias, doctora. Bueno, definitivamente tenemos que cambiar la narrativa de que el hombre es más capaz que la mujer. Biológicamente somos iguales y tenemos la misma disposición para hacer las cosas. ¿Cuál es la diferencia?
que queramos hacer, tener esa habilidad, esa destreza, esa determinación para querer hacerlo. Eso es principal. Y eso, pues sí, no lo inculcan nuestros padres, pero eso es personal. Eso nosotros lo trabajamos y tenemos que ver hacia el objetivo y de ahí cumplirlo. Realmente yo llegué a la odontología y me hice odontopediatra cuando vi toda la omisión de cuidado que había de los propios padres a sus hijos. Cuando empecé a revisar la cantidad de caries que tenían los menores, dije, necesito hacer yo algo. Yo tampoco sabía que iba a ser investigadora, nunca me imaginé tampoco que iba a ser odontopediatra, yo quería ser cirujano maxilofacial, porque me gusta la carnicería, así le llaman, pero la vida me llevó a ser odontopediatra cuando vi la necesidad de tener que ayudar a esos niños, cuando vi que yo con mi formación podía hacer la diferencia en cambiarle la vida a alguien, desde el simple hecho de que pudiera comer. De ahí me di cuenta que la odontopediatría era lo mío. Tuve buenos tutores, como bien dice la doctora, eso es fundamental, preguntarle a personas correctas en los momentos adecuados. Y de ahí, bueno, pues vino la formación, luego necesitaba yo saber más porque lo que me decían, pues seguía teniendo muchas dudas, hice la maestría, después hice el doctorado y decidí que la ciencia básica me iba a ayudar a hacer algo con mis niños, por eso trabajo para ellos, con ellos, y si me hubieran preguntado si me hubiera visto como investigadora, la respuesta es no, no tenía ni idea. Y aparte mi conducta siempre fue pues diferente a los demás compañeros, entonces hasta los mismos maestros me decían, ay Cecilia, ojalá puedas terminar algo. Y era una cuestión de vida, de conducta, que lo fui perfeccionando, todavía me falta, pero es una cuestión de actitud, de tomarlo, de adoptarlo y de adaptarlo a mis necesidades, y siempre se necesita de una red y un apoyo familiar, que también eso es muy importante. Otra de las cosas que también ya se ha perdido, aunque todavía las llega a ver, es que los papás quieren que seas un mini-mí. Yo estudié abogado, yo quiero que tú seas abogado. Eso también ya ha cambiado, ya ha habido más respeto, pero cuando los papás ven que el hijo o la hija no sabe por dónde, pues bueno, de alguna manera nos impulsan, pero es querer saber qué es lo que queremos y necesitamos preguntarles, pero a las personas correctas. Gracias. Gracias, Ceci. Pues yo les digo un poco qué hice yo en la vida. Yo soy bióloga, que creo que es una de las profesiones más felices que hay en la Tierra, porque hacemos lo que nos gusta, ¿no? ¿A qué te dedicas? Quiero ver colibrís. Bueno, pues ver colibrís es mi trabajo y ver colibrís es lo más divertido que puedo hacer. Entonces, pues qué maravilla, siempre estoy divertida. Siempre estoy contenta porque me gusta mi trabajo y siempre les digo, lo mejor es que les guste su trabajo. Si les gusta mucho, es una cosa maravillosa porque se levantan y dicen, hoy tengo que ir a ver colibrís. Y dicen, qué bien, porque me gusta ir a ver colibrís. Si en cambio voy a ver colibrís a fuerza, pues entonces ya como que no es tan bonito, ¿no? Cuando yo terminé biología no quería ver colibrís, eso fue algo que vino después buscando un asesor que me contestara mis preguntas. Primero, yo pensé que quería ser neurocientífica y fui a ver a un biólogo que hace neurociencias y le pedí que me aceptara para estudiar algo de, pues como lo que él hacía, como Alzheimer y cosas así que estudiaba en su laboratorio, y no me aceptó porque no había lugar. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué oportunidades hay en el ámbito, y me salió un anuncio que decía que buscaban gente para estudiar colibríes en una estación de biología en el campo. Y dije, bueno, vamos a darles una oportunidad a ver qué tal. Y ahí encontré al que fue mi asesora, Francisco Ornelas, que con él aprendí muchísimo. No sabía nada, de aves, de colibríes, de nada, más que biología, lo que me habían enseñado en la carrera. Y con eso aprendí a enamorarme de los colibríes, de su interacción con las plantas, de su labor como polinizadores, y pues eso he hecho los últimos 2 años de mi carrera. Si les gusta, lo van a poder hacer. Si son hombres, está bien. Si son mujeres, está bien. Siempre me preguntan si es muy difícil siendo mujer ir al campo, ¿no? Porque pues tiene sus retos, ¿no? Los hombres como que pueden hacer pipí más fácil en el campo que las mujeres, ¿no? Por ejemplo. Entonces no tenemos
ciertas adaptaciones para hacer más fácil, ¿no?, del baño. Pero pues uno aprende, no se preocupen, todas las mujeres podemos ir al baño, todos los hombres también, y eso es algo que se va aprendiendo. La seguridad, pues sí, es más seguro que vaya un hombre al campo que una mujer, pues más o menos, les puede pasar lo mismo, los pueden asaltar igual, les pueden hacer lo que sea igual que a las mujeres. La cosa es que te guste, porque entonces vas y lo vas haciendo. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme participar. Retomando esto de los retos que encuentro yo en la ciencia siendo una mujer, pienso, y retomando lo que hablaron las doctoras previamente, creo que uno de los mayores retos pues justamente es este papel en el que hemos estado enfrascadas las mujeres, ¿no?, a lo largo de la historia. Normalmente se creía que la ciencia pues es una disciplina de hombres, y creo que eso poco a poco se ha ido rompiendo, ¿no?, así como vimos ahorita en la representación de la odontóloga. Creo que algo muy importante es tener o conectar con esta pasión que sentimos y tener la tenacidad para sacarla adelante, ¿no? No quedarnos con los primeros nos, así como pasó con la odontóloga, que pues no podía en ese momento o no era usual que una mujer estudiara o presentara su examen profesional. Pues lo mismo pasa aquí, ¿no?, con la ciencia. Muchas veces pensamos que estos espacios están reservados únicamente para hombres, y pues no, o sea, definitivamente creo que afortunadamente en los últimos años eso cada vez va cambiando más. Yo, por ejemplo, una de mis mayores inspiraciones para estudiar biología fue mi abuela paterna. Ella estudió cosas que tenían que ver más con medicina, pero justamente fue una mujer que trabajaba al lado de hombres, a la cual le costó mucho tener reconocimiento por su trabajo. Yo desde que soy chiquita pues crecí con esta historia de ella estudiando las ciencias naturales, y yo no entendía tal vez qué era, pero sabía que cualquier cosa que me acercara a entender o a conocer o a responder más las preguntas sobre qué pasaba en la naturaleza, cómo funcionan las cosas, cómo funciona todo lo que vemos y lo que no vemos, pues iba a ser algo que a mí me iba a motivar mucho. Entonces pienso que lo importante es ahorita seguir y no perder como todo este esfuerzo que han hecho las mujeres que están antes de nosotros, de decidirse, de atreverse a habitar espacios que normalmente han sido habitados por hombres, y a pues hacer los suyos, ¿no?, a demostrar que también tenemos mucha capacidad, que tenemos fuerza, que tenemos tenacidad, que podemos estar en campo a pesar de la inseguridad o de las situaciones, no sé, de esfuerzo físico que conlleven, ¿no?, que al final si uno tiene una pasión y un interés, pues puede seguir adelante y tomar este espacio. Bueno, ¿sí se escucha ahora? Yo quiero hacer referencia, bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá y poder dialogar con las y los jóvenes en este día tan importante. Ciertamente yo soy la única científica social de esta ronda. Eso me coloca en un lugar de minoría, ¿saben? En esta ronda. Bueno, quiero señalar una cosa. Yo soy psicóloga clínica, soy antropóloga en el ámbito de la salud y feminista, y siempre he hecho mi investigación desde una lógica histórica. ¿Por qué? Porque para poder cambiar cosas hay que hacer una genealogía, una reconfiguración de lo dicho. Soy historiadora por oficio, y llegar como a esta interdisciplina, ¿no? A mí siempre me costó mucho trabajo ubicarme. Con los psicólogos me decían, eres la antropóloga. Con los antropólogos me decían, pero tú eres la psicóloga, y eres la historiadora. Pero en este momento, o sea, en este momento 2026, es una fortuna, porque puedo dialogar en muchos idiomas, puedo dialogar desde muchos saberes. Y yo quisiera señalar que el gran reto que se tiene para que las mujeres y las niñas logren trayectorias científicas con una satisfacción, con una notoriedad, pues sigue siendo un reto. Ciertamente decía la doctora Patti,
somos mujeres contemporáneas y se han roto ya muchas estructuras culturales e históricas como las que nos representó Margarita Chornet. Sin embargo, hay cosas que todavía social y culturalmente están muy presentes que nos hacen más difícil esa trayectoria. Y por eso me gusta lo que hago, porque mientras mis colegas pueden ver a través de un microscopio, usan un estetoscopio, hacen análisis clínicos, análisis en laboratorios, análisis muy complejos, pues mis lentes, mis maneras de ver el mundo son conceptuales, son teóricas, pero también esa teoría se construye de la empiria de lo que se va observando. ¿Y qué observo yo en ese reto? Observo que todavía sigue imperando una carga de cuidados en las mujeres y que seamos científicas y seamos SNI y hay una carga de cuidados que no cesa. Aun cuando tengamos quien nos apoye en el trabajo doméstico, seguimos teniendo dobles y a veces triples jornadas y ese es un gran reto. ¿Y qué implica? Implica hacer política de cambio cultural. ¿Y eso cómo se hace? Pues implica ir a reconstruir y reconfigurar subjetividades y eso es mucho más difícil que a veces trabajar en un laboratorio que puede ser mucho más objetivo. Y entonces me parece que ese justo es el gran reto, ¿cómo hacemos ese cambio? Entonces esa es una labor fundamental, me parece. Pues gracias Oliva, gracias a todas. Quiero hacerles una pregunta a cada una que tenemos por ahí preparada. La doctora Clark ha hecho investigación en todos los sentidos, investigación clínica, investigación médica, investigación científica, para contestarse muchas preguntas que tienen que ver con enfermedades, con causas de enfermedades, etcétera. Ha hecho docencia porque conozco a varios alumnos de ella que están orgullosos de ser sus alumnos y de haber llegado ahí por la doctora Clark. Y además ahora, tiene tiempo ya haciendo esto, ha estado en órganos de gobierno de la universidad y ha dedicado su tiempo a estos órganos de gobierno, pero ahora se dedica a la política pública para la salud, ¿no? Suena facilito, pero sin tener gente que se dedique a la política pública para la salud, pues las cosas serían mucho más difíciles. Entonces quiero que nos platique un poquito, Pati, cómo ha llegado hasta aquí y no quedó como su amiga Pancha. Pues que yo traje a Pancha básicamente porque creí que iba a haber niñas y les iba a inducir ese gusto por la actividad física y la buena nutrición para desarrollar muy buenos huesos, pero también hay adolescentes aquí, también hay mujeres jóvenes, así es que si quieren luego hablamos de los huesos. Yo me he dedicado a la investigación en salud de hueso y osteoporosis muchos años de mi vida y como bien dice Coro, bueno, pues la vida me ha presentado oportunidades. Que es muy curioso, no las he buscado sistemáticamente, me han llegado. Entonces, pero cuando llegan las oportunidades, tómenlas, siempre, no dejen ir jamás una mísera oportunidad en su vida. Entonces, estas oportunidades que de pronto han llegado a mi vida las he tomado y me ha llevado como que a caminos muy diferentes. Estudié medicina, muy feliz, me vine a México a estudiar medicina, yo vivía en Chihuahua. Si yo hubiera conocido que existía la biología, a lo mejor hubiera sido bióloga porque me fascina, podría estar, no sé, ahí buceando y haciendo biología marina, no sé, hay cosas tan padres en la biología, pero pues en Chihuahua no existía la biología, en mis épocas ese término, bueno, biología en la secundaria, se acabó. Entonces, bueno, yo terminé estudiando medicina con mucho gusto, me gustó desde siempre la docencia y ahí fue donde empecé un poquito entre la docencia y la investigación y entonces la vida me fue llevando a hacer mi posgrado en Canadá y después aquí en México y entonces ya fui centrándome definitivamente con estos tutores maravillosos que tuve y curiosamente tengo una hija que hace arte conceptual y un día me preguntó, porque estaba yo hablando de los mentores, y entonces me dijo, ¿qué nunca en tu vida tuviste una mentora mujer? Le dije, no,
en mi época, lo que proliferaban eran los mentores hombres y tuve fantásticos jefes y fantásticos mentores. Y así fue como me originé. Y hoy soy mentora de puras mujeres y tengo un sesgo horrible, porque además en la maestría donde estoy, en el doctorado, en todo, hay mayoría de mujeres y de hombres. Entonces, así fue yendo cuando regresé a México y estaba yo en la UNAM. Lo que me tocaba era abrir el área de epidemiología clínica en el programa de maestrías y doctorados, y entonces estuve dedicándome mucho a esta rama, y desde luego con tantos alumnos, porque los alumnos son maravillosos, todos ustedes siempre me han ayudado a conocer más, a preguntarme más, a escribir más y a publicar más. Entonces con todos mis alumnos pude hacer este pequeño grupo de investigación, y bueno, pues nos seguimos por toda esta área y siempre inculcando pues la docencia, y siempre que es importante enseñar y que es importante también publicar, ¿no? Investigar y publicar, y sobre todo siempre con este sentimiento o esta sensación de que todo lo que hagamos realmente florezca en México, en nuestro país, porque eso es importante, ¿no? Entonces, pues mi investigación siempre ha estado orientada a patologías y cómo son esas patologías en la población mexicana. Y entonces, bueno, a través de esto y pues un granito y luego otro granito y luego otro granito, y luego pues ya llegué a la Academia Nacional de Medicina y a la Academia Nacional de Ciencias, y entonces así medio empujadita porque está muy metidita, así muy metidita en mi unidad haciendo mis cositas, pero bueno. Un buen día, ¿no? Me habla el doctor Kersenovich, a quien yo conocía por la Academia Nacional de Medicina y porque habíamos tenido algún alumno en común, ¿no? Y me invitó a que fuera a unos diálogos, que es un programa que hizo la presidenta Sheinbaum, para que cada uno de las diferentes áreas hiciera sus programas de trabajo. Y entonces estos fueron los diálogos para la salud. Entonces me habló el doctor Kersenovich y me invitó a varios de los diálogos que tenían que ver con lo que yo hago, ¿no? Entonces estuve en los diálogos muy contenta con él, y luego me invitó al programa cuando se presentó el programa, y pues estuve con él también, y de pronto todo esto seguía y un buen día me habla, y entonces cuando me habla y me quería entrevistar, no saben qué emoción me dio una emoción que dije, el doctor Kersenovich quiere que yo le haga el mejor programa de osteoporosis y salud de hueso. Y realmente fui muy emocionada a esta entrevista, a hablar de osteoporosis y salud de hueso, cuando de pronto me dijo, no, es que no es eso lo que me interesa, lo que quiero es que estés trabajando conmigo en el Consejo de Salubridad General. Y así es como llegué a la función pública. Lo tuve que pensar mucho porque me asustaba un poquito. La verdad de las cosas, nunca he estado en la función pública, yo todavía he sido docente y académica de la UNAM, tengo toda mi carrera ahí, como bien decía, coro y cuerpos colegiados, etcétera. Y bueno, pues entré un poquito con la sensación de vamos a ver si damos el ancho, ¿no? Pero órale, como somos mujeres y arriba las mujeres, ¿no? Y, pues, ¿cómo no le entramos? ¿Cómo no vamos a demostrar que aquí también podemos? Entonces entré, y al principio pues sí tuve un poquito de dificultad en relación a poder entender bien lo que es la función pública. Y lo que me encanta de donde estoy es que sigo haciendo investigación, sigo promoviendo alumnos y sigo promoviendo cosas que todo el bagaje que traigo atrás es hoy lo que hago en el Consejo, ¿no? Para poder admitir un medicamento dentro del Compendio Nacional de Medicamentos o de Insumos para la Salud, tenemos que utilizar medicina basada en la evidencia, que es a lo que me he dedicado toda mi vida, por ejemplo, ¿no? Y entonces, de esa manera entran los medicamentos a nuestros compendios. Y así fue como hoy me ven como secretaria del Consejo General de Salubridad, muy feliz, teniendo la oportunidad ya no solo de abarcar la ciencia, la investigación, sino tener la posibilidad de aplicarla a nivel de la población, y eso sí es un paso cuántico del cual me siento muy contenta y muy satisfecha de poder hacer algo ya a nivel de la población mexicana. Bueno, creo que nosotros tenemos que agradecerle a la doctora Clark, creo que ya se le acabó la pila, por estar aquí, porque además pues su tiempo es contado, ¿no? Y nos lo viene a regalar, platicando con ustedes de cómo una mujer puede llegar de ser estudiante, de venir de Chihuahua, a ser secretaria del Consejo de Salubridad en este país. Muchas felicidades, Pati, y muchas gracias, porque además ha venido muchas veces a vernos, te lo agradezco muchísimo que quieras platicar con nuestros estudiantes, con nuestras niñas de estos temas.
Gracias, y vean, se puede ser lo que uno quiere ser, ¿no? Lo que uno quiere ser, eso es lo que uno va a llegar a hacer. A ver, Ceci, dinos cómo te imaginaste tú como científica. Sí, se escucha. Bueno, pues lo que les decía hace rato, no me lo imaginé, lo fui construyendo. Cuando iba yo avanzando, yo decía, sí soy buena, sí me salió, sí tengo empatía con los niños, sí puedo hacer algo por ellos, y yo misma me iba sorprendiendo en el camino. Hubo gente que también me dijo, síguele si puedes. Hubo otras personas que me dijeron, no, ya olvídalo, esto no es para ti. Y entonces ahí venía esa disyuntiva, había personas que me decían que sí y otras que me decían que no. Y es donde yo hice un encuentro cercano del tercer tipo conmigo, que dije, a ver, ¿qué quiero y qué no quiero? Cecilia tiene que saber qué quiere y qué no quiere. Y yo sí quiero eso, y si sí se puede, pues le voy a hacer caso a los que me dicen que sí. Y si en el Inter me descubro que no, bueno, pues lo intenté, porque siempre hay que intentarlo. Y pues mis niños, fue muy maravilloso la empatía que yo tuve con ellos. Me pasaron cosas atendiendo a adultos terrible, como que me mordieron, me rompieron un espejo en la boca y sacarle los vidrios, que nunca me pasaron, y gracias a Dios no me han pasado, con los niños. Entonces fue la decisión de cerrado, solamente voy a atender niños, y los mismos adultos fueron los que me hicieron ese parteaguas, ¿no? de decidirme. Y también ver tristemente que la caries, por lo menos en México, es el 87% de niñas, niños y adolescentes. Revisar esas cifras que se manejan en el sistema de vigilancia epidemiológica, que es el CIBEPAP, y también revisar lo que hace el INEGI, de ver la cantidad de niños que son atendidos o no en el sector público. También los niños tenemos que ayudarlos. Los adultos pues ya llegan solitos al dentista y dicen, me duele, y lo pagas, pero los niños no. Entonces, cuando observaba que pues las conductas de los niños de no lavarse los dientes eran unas actitudes repetidas porque los papás tampoco se los lavaban, decidí que yo tenía que habilitar a los niños. Así fueran chicos o grandes, yo les dije, yo les voy a regalar un cepillo, y siempre regalo cepillos cuando hay que regalarles dulces a los niños el 30 de abril. Me han hecho algunas observaciones de, pues, ¿por qué no les regalas dulces a los niños? Pero si ustedes les están regalando dulces, permítanme a mí regalarles un cepillo. Eso complementa, ¿no? Siempre me dicen, es que ¿por qué si son niños no les das dulces? Sí, denles dulces, pero aprendan a cepillar, enseñen a los niños a cepillarse los dientes, porque es una cuestión de un hábito. Entonces yo, en esta parte de querer ser científica y descubrir, ahorita tenemos una patente que está en progreso justamente para evitar esas maloclusiones que vienen porque a los niños les quitaron los dientes por las caries. Es ese compromiso que tengo hacia mis pacientes en poderlos ayudar y poder ver por su salud bucodental, y eso es lo que hoy me hace ser investigadora y orgullosamente científica de aquí de la FES Iztacala. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Betsy, nos decías que en la carrera de enfermería son 80% mujeres, 20% hombres. O sea, aquí tenemos como el reverso de los retos, ¿no? Que entre un muchacho a la carrera de enfermería, pues siempre lo ven así como raro, ¿no? Y eso hace que entren menos muchachos y que haya menos, incluso yo he visto muchos textos que escriben para la carrera de enfermería o para el posgrado de enfermería y los redactan en femenino, ¿no? O sea, dicen las enfermeras hacen, las enfermeras harán, el perfil de la enfermera. Bueno, esa es la primera que he oído en femenino, todas están en masculino. ¿Qué opinas de estos, Betsy, y cómo cambiarías estos paradigmas? Cierto, doctora, justamente conversábamos hace un momento que son ideas que se tienen culturalmente, en donde si te dedicas a enfermería, pues tienes que ser mujer. Eso no es cierto. El objeto de estudio de la enfermería es el cuidado, es brindar cuidado, pero a partir de la evidencia científica, por supuesto. Es cuidado total y absolutamente cuidado científico, que está bien fundamentado. Ahora, eso de que los hombres no se puedan dedicar a enfermería, no es cierto. Tenemos hombres enfermeros que son
excelentes, excelentes profesionales. Es verdad lo que usted dice, doctora, hay una tendencia a decir la enfermera, las enfermeras, pero no, cada vez nosotros podemos ver, doctora, en nuestras aulas más jóvenes enfermeros, más jóvenes que están en formación y que se dedican justamente a prepararse para ser enfermeros, enfermeras profesionales. Es algo que estamos trabajando, por supuesto, es una cuestión cultural, doctora. Hay muchos estudios también donde hablan acerca de cómo es esta inclusión y esta inserción de los enfermeros, de los hombres en este caso, a la enfermería. Por supuesto que cada vez vamos aumentando ese número, doctora, ya hay más hombres en enfermería que realmente son profesionales muy dedicados y el cuidado, comentaba la doctora Oliva, que es verdad, generalmente se asocia a las mujeres, porque ¿quiénes? Las mujeres son quienes se dedican a cuidar, pero no es así. También los hombres tienen todas las capacidades para hacerlo, si así lo deciden, de manera profesional. Entonces, es algo que se está trabajando, doctora, por supuesto, esto no es cuestión de género, es cuestión de vocación, a quien le gusta, a quien le llama la atención. Por ejemplo, hablando de esto, yo me dedico a investigar, doctora, la cuestión subjetiva, investigación cualitativa, que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la cuestión subjetiva de la formación de recursos humanos en enfermería. Esto tiene que ver con las vivencias, con las experiencias, las emociones, de lo que precisamente los actores de este proceso de enseñanza-aprendizaje, que son los enfermeros, tanto hombres, mujeres, los profesores y enfermeros y enfermeras que se encuentran en diversos escenarios donde se forman los enfermeros y enfermeras profesionales en conocer cuál es su perspectiva, cuáles son sus vivencias, sus temores, sus preocupaciones y qué es lo que ellos viven, para nosotros analizar de una manera un poco más profunda acerca de qué es lo que debemos modificar en este tipo de procesos para que la formación de los enfermeros y enfermeras para este país sea pues más completa y sobre todo que al final de cuentas tenga un impacto en la salud de la población, porque nos dedicamos a eso, a cuidar. Gracias, Betsy. Siempre le digo a Betsy que tal vez lo que pasa con los hombres enfermeros es que no pueden hacerse el peinado tan bien como las mujeres, porque todas siempre vienen hermosamente peinadas. Un día aprenderemos las biólogas a peinarnos de esa manera. Gracias, Betsy. Oliva, te proponía yo la pregunta de, las mujeres siempre dicen que no podemos hacer ciencia porque somos como histéricas, ¿no? Y ser histéricas, pues, ¿de dónde viene eso de histérica? Pues de que tenemos útero, y sí tenemos útero. Y tú ya decías que además de tener útero, pues tenemos estos procesos que nos hacen ser cíclicas, ¿no? Y que a lo mejor las hormonas nos hacen, pues, un poco enloquecer, ¿no? Pero también a los hombres a veces. Entonces, bueno, quería que nos hablaras un poco de esto. Bueno, estaba pensando antes de esa pregunta, ¿qué me gustaría decirle a la doctora Patti y a la doctora Betsy? Con esta mirada interdisciplinaria y como antropóloga en el área de la salud, me parece tan fundamental los determinantes sociales de la salud en lo que ella investiga. Entonces, ¿cómo se pueden ir hilvanando los saberes? Y es que les quiero contar una anécdota antes de pasar a esto. Hace, ¿qué será?, 22 años, recuerdo haber estado llenando un informe del SNI, del Sistema Nacional de Investigadoras y Investigadores, que ahora ya tiene ese reconocimiento de género, y recuerdo que había una pregunta, yo estaba de candidata en esa época, y entonces había una pregunta que decía, ¿considera usted que su trabajo de investigación aporta al saber científico nacional? Fue una tremenda pregunta que yo decía, a ver, yo soy antropóloga, soy psicóloga y lo que hago, yo no estoy en un laboratorio. Fue una interpelación enorme y eso me llevó a tomar conciencia y a hacer un reconocimiento de lo que hacía, por supuesto que sí era ciencia,
Y les quiero compartir con mucho gusto que en el 2009 la Academia Mexicana de Ciencias me otorgó el premio en Humanidades por mis aportaciones de la mirada socioantropológica a la salud. Y eso fue muy lindo porque no fue solo un reconocimiento a Oliva López, que por supuesto así lo viví, pero también era el reconocimiento a un campo del conocimiento. Porque también es cierto que los campos del conocimiento están sexuados, pero no tiene que ver con ser hombre o mujer, tiene que ver con toda una cultura, ¿no? Por ejemplo, lo que decía la doctora Betsy, en el pasillo hablábamos, ¿por qué hay más mujeres en enfermería? ¿Por qué está así? Pues solo en nuestro país, doctora, no así en otros países, ¿no? Porque la enfermería comenzó siendo una carrera técnica en el Hospital General en el cambio del siglo XIX-XX y nadie se inscribió a la carrera de enfermería. Y entonces el doctor Lisiaga, un emblemático médico, citó a todos sus compañeros y dijeron, pues ¿qué vamos a hacer? Porque ya está la carrera y no tenemos estudiantes. Y se les ocurrió la magnífica idea de invitar a las hijas, y lo dijeron así, es una palabra ya incorrecta, de sus sirvientas, es decir, de sus empleadas domésticas. Y entonces las primeras generaciones fueron de las hijas de las trabajadoras domésticas de los médicos, y eso está documentado por la historiadora Elsa Malvido, de Lina. Y entonces, de suyo, la carrera de enfermería en este país nace precarizada, nace inferiorizada, feminizada, no así en Estados Unidos, en Europa, no Nightingale, la representante. Entonces, quiero con esto comentar cómo esta mirada, o sea, estos lentes de la cultura, de la historia, permiten ver el palimpsesto. ¿Qué es eso? Término rimbombante, que es la huella del pasado a lo largo de la vida. Es así, piensen como cuando vamos en el camión y vamos viendo en los puentes, no sé, van a estar distintos conciertos y un papel pegado encima de otro. Ese es el palimpsesto. Datos que están allí y que van haciendo el escenario de la vida. Entonces, palimpsesto. El palimpsesto. Palimpsesto. ¿Qué es lo que hacen los arqueólogos? Por ejemplo, a Pacha podríamos hacerle un análisis palimpséstico, ¿no? Pero metafóricamente los científicos y las científicas sociales podemos hacer eso con estos datos históricos. Por eso a mí me apasiona. Y hablar de esa representación de la histérica, pues claro que fue un conocimiento de hace 2000 años o más. El padre de la medicina, Hipócrates, y también se tienen dudas si solo fue un hombre o qué había ahí, tenía los tratados hipocráticos, un libro que hablaba de las enfermedades de las mujeres. Libro escrito hace 2000 años. ¿Y qué señala allí? Señala que la enfermedad de las mujeres era por su útero. Y esto tardó años. En el siglo XIX, que es el que yo más he estudiado en el contexto mexicano, todos los médicos, porque eran hombres, cuando una mujer llegaba a su consultorio, fuera por un dolor de cabeza, fuera por cualquier otro malestar, sí o sí le hacían una exploración uterina. ¿Por qué? Porque su representación y su formación era, la mujer es lo que es por el útero. Y entonces hacían prácticas como la histerectomía. Todo eso lo he trabajado por años y está documentado. Ya no estamos allí ciertamente, pero en esa lógica de ese palimpsesto siguen quedando esas trazas y huellas. No que nos sigan viendo nuestros colegas y los científicos hombres como histéricas, no. Lo que sigue imperando es una binariedad de las responsabilidades que se siguen asignando no a hombres y mujeres, a lo femenino y a lo masculino. El cuidado a lo femenino, sean mujeres trans, está puesto allí. Entonces, eso sí tiene una traza y tiene un efecto importante, doctora. Gracias. Gracias, Oliva. Gracias por tus aportaciones, que no sabíamos muchas cosas, hemos aprendido y eso es muy bueno. Y bueno, invité yo a Daniela Remolina a este conversatorio, porque quiero que nos platique y que vean ustedes que sí se puede hacerse científica siguiendo sus gustos, sus aportaciones desde chiquita hasta el día de hoy. Yo conocí a Daniela
de más o menos 4 años, iba en el kinder, ¿no? Y desde ahí la he visto cómo se ha venido desarrollando en las diferentes cosas que le gustan y que quiso hacer, ¿no? Lo primero es hacerse bióloga, gran cosa, ¿no? Después de que toda la primaria y toda la secundaria destacó como estudiante, como una estudiante muy dedicada a su labor. Y muy dedicada a todo, porque también es dedicada a la vida, le gustan muchas cosas y a todo lo hacía con mucho entusiasmo. Cuando entró a biología también lo tomó con mucho entusiasmo, defender a la vida, defender a todos los organismos, era algo que si uno se sentaba y comía algo que tenían, ¿cómo era? Leche de no sé qué, que los monos, entonces armaba unos grandes líos, ¿no? Porque eso no te lo puedes comer, porque tiene no sé qué cosa que para eso usan a los monos, para sacar, bueno, así. Después hizo su maestría y ahora está terminando su doctorado conmigo, estudiando a los colibríes, que son los seres mágicos más importantes que hay en este planeta. Cuéntanos, Dani. Bueno, muchas gracias. Acaba de mencionar datos que ni yo misma recordaba, pero bueno, sí, definitivamente creo que desde muy chica, como les comentaba, ¿no? Con este acercamiento que tuve de lo de mi abuela paterna, fue que empiezo a descubrir o a reafirmar que tengo este gusto pues por la vida, por la naturaleza, que tengo pues muchas preguntas y que no para todo había respuesta, ¿no? Entonces, bueno, cuando conozco a la doctora Coro, que hoy en día es mi tutora, para mí fue algo muy bonito porque fue sentarme muchas veces a escuchar todas sus historias de campo, ¿no? De cómo iba a Chamela, de cuando le picó un alacrán, de todos los animales increíbles que conocía, de todos los retos que se encontraba. Y para mí era algo maravilloso porque yo todos los días en las mañanas me gustaba mucho ver programas de pues documentales de animales. Entonces, de repente conocer a alguien, y una mujer, ¿no? Que está en ese medio, que ha tenido experiencias increíbles, que ha conocido un montón de lugares, que ha viajado a otros países y que además tiene pues una vida familiar y académica y laboral impresionante, pues fue muy inspirador. Entonces, bueno, yo tenía ya como esta inclinación hacia el área de la salud y las ciencias biológicas, y cuando llego a la prepa, en el segundo año, conozco una profesora de biología que era sumamente estricta, pero a mí me encantó, fue de mis favoritas, porque justamente nos acercó mucho a poder ver el mundo de otra manera, ¿no? O sea, para mí ahí empezó a ser también esta parte ya más clara de abrir mis ojos hacia muchas cosas que yo no conocía que existían. Entonces, bueno, ahí fue cuando tomo la decisión ya 100% de estudiar biología y sabía que era lo único que quería hacer. O sea, en realidad no tenía otra opción porque no había algo que me conectara tanto o que me apasionara tanto. Y bueno, en la carrera pues fue muy retador, pero también fue muy bonito porque justamente fue aprender a ver el mundo de otra manera, ¿no? O sea, conocer un montón de procesos, de organismos, de dinámicas que ocurren y que uno no tiene ni la menor idea, ¿no? O a veces solamente pues muy superficial. Entonces, bueno, eso fue súper lindo. También poder hacer trabajo en campo, mediante las prácticas de campo, conocer un montón de personas, de formas distintas de vivir, de ver la vida y darte cuenta de eso, ¿no? Que la biología es, sí, hacer ciencia es contestar preguntas y hacerse preguntas todo el tiempo, pero también te permite relacionarte con un montón de otras disciplinas, aprender de cosas que a veces uno piensa que no tienen tanta relación, ¿no? Pero sí las tienen. Entonces, bueno, ha sido un proceso muy bonito, muy arduo y retador, porque también han habido un montón de cambios en todo mi proceso de formación, en donde yo empecé con una idea de lo que quería hacer y después terminé haciendo algo completamente distinto, pero muy bonito también. Entonces, bueno, esto al final, esta experiencia pues es como un pequeño resumen, pero sí para invitarlos a quitar como un poquito esta idea de que la ciencia es algo muy difícil o algo imposible de hacer, o que la ciencia a veces, no sé, no te da para vivir, que eran cosas que todo el tiempo te dicen, ¿no? Si eres biólogo te vas a morir de hambre. Y pues a veces sí, ¿no? A veces sí vas a comer un atún al día o lo que sea, pero también hay formas, ¿no? Y justo personas como la doctora Coro nos demuestran que se puede, ¿no? Que se puede ser mujer, que uno puede tener familia, que puedes avanzar en tu campo y ser excelente y
Creo que eso es algo que fue muy inspirador para mí y me da mucho gusto saber que en realidad dos de las figuras más importantes para mí en mi elección de carrera son mujeres. Entonces, bueno, qué bonito saber que afortunadamente y a pesar de lo que comentan las otras doctoras, ¿no? De todo este peso que hay de la historia y del papel que los hombres han tenido en la ciencia, pues hoy en día cada vez son más las mujeres que nos inspiran a hacer ciencia. Y es todo. Gracias. Gracias, Dani. Y bueno, creo que es cierto, si yo pienso, como decía la doctora Patti Clark, ¿quiénes son mis mentores? Pues son hombres. Es que es otra época en la que vivimos nosotras y yo creo que pues esa es la demostración de que ahora hay otro tipo de paradigmas y me da mucho gusto. Muchas gracias por venir a todas a estar aquí. Solamente nos queda las médicos y enfermeras que están trabajando en el ecosistema digital de la FES Iztacala, nos tienen un regalo para las presentes y también para las que están por aquí atendiendo el día de hoy, pero eso se los darán allá afuera, aquí van a pasar a entregárnoslos a cada uno. Son las Barbies, que son un símbolo, ¿no?, que ha ocurrido en el mundo y que su eslogan recientemente es que seas lo que quieres ser y pues todas aquí creo que ya lo logramos. Gracias. Gracias por compartir su palabra, su historia y sobre todo su ejemplo. Hoy confirmamos que la ciencia necesita del talento, la sensibilidad y la mirada de las mujeres, pero también que requiere comunidades que acompañen, impulsen y crean en las nuevas generaciones. Les pedimos ponerse de pie para entonar nuestra porra universitaria en conjunto con nuestras mascotas oficiales, Ista y Cala. Todavía no se vayan, que las viene a felicitar nuestras mascotas, Ista y Cala, que en Iztacala tenemos una mascota que es hombre y una mascota que es mujer, Ista y Cala. Para ustedes, para que podamos ahora cantar entonar el Goya universitario. Si se ponen de pie para que entonemos el Goya, por favor. ¿Quién hace Goya? ¿Yo? Bueno, México, Pumas, Universidad, ¡Gol!